Muy buenas a todos, soy Javi Puzzle y esto es Arcadia Project, el lugar donde un grupo de amigos nos juntamos para hablar de todo lo que está cambiando el mundo ahora mismo y donde tratamos de encontrar respuestas a las preguntas que la actualidad no tiene tiempo de responder. En este 10º episodio vamos a hablar de esa inteligencia artificial que nos han dado y que nos han quitado a las 72 horas y de si hay alguien famoso que nos ha dado una posible solución. Pero como ya sabéis, no estoy solo, hoy me acompaña Iván. Bueno Iván, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy os traigo un tema que os va a gustar. Voy a hablar sobre bacterias al servicio de la moda. Y también está Mac. Bueno, Mac, hoy vienes de apoyo. Hoy vengo a aprender y a compartir ideas con vosotros. Y también está Javi Fernández. Bueno, Javi, cuéntanos, ¿hoy qué nos traes? Yo os voy a explicar por qué es mejor que cuando le pidáis cosas a la IA, lo hagáis, por favor. Y ya sabes, si buscas buenas preguntas, quédate porque este es tu sitio. ¡Empezamos! Bueno, chicos, 10º episodio. Seguimos superándonos. Eso sí, en redes sociales vamos un poco más lentos, así que, oye, la gente que le mole, que le dé... Nunca lo pedimos, ¿no? Pero ese like, ese compartir, ese comentar, todas esas cositas. Y además en YouTube nos hemos quedado en 699 suscriptores desde hace unos días. O sea, estamos ahí anclados. Digo, parece que la barrera del 700 no pasamos, chicos. Entonces, hay que Que hacer esté algo. viendo O sea, este vídeo, que le dé al clic. Que pasa este a ser 700. episodio tiene que ser especial, que además de ser el 10º, que entramos en las 2 cifras, que sea el que rompa ya esa barrera de 700 en YouTube y que podamos ahí crecer un poquito más en redes, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo creo que las cosas están yendo bien y bueno, pues sin más, ¿no? Tenemos que estar contentos y además traemos temazos hoy también. Y nada, hoy algo reseñable esta semana. Estamos grabando en miércoles, que llevamos varias semanas grabando en martes. A mí me han pasado cosas, pero bueno, si alguno quiere contar algo antes que le haya pasado durante esta semana. No, nada especial. Todo igual que las últimas semanas. Trabajo y más trabajo y viendo el mundial. Bueno, Yo que lo mío ya sabéis cómo es. Si os tendría que hacer firmar un NDA, como dicen los modernos, para contaros las cosas que hago, ¿sabes? El típico acuerdo de confidencialidad de toda la vida. O sea que... pero bueno, no, todo en orden, muy bien. Trabajo a tope y además tú... Lo de Mac es peor, que nos diría que os tendría que matar. Entonces, Exactamente. Tendría que No mandar tenéis un necesidad de escuadrón. no tenéis necesidad de conocer. Frase mítica, ¿eh? No tenéis ¿no? necesidad de conocer. No preguntes Así de lo que, que no quieras saber la respuesta. exacto. On a need to Yo know esta basis, como dicen los semana, americanos. Muy bien, Sí. ahí, Max. Sí. Eso es... Es que hay clases, esta tío. semana he tenido que ir al médico a una resonancia magnética y ha sido muy gracioso. Por cierto, a los 3 técnicos que me atendieron, 2 chicas y un chico, muchas gracias porque la verdad es que os portasteis muy bien y me dijeron que iban a ver el podcast, así Bueno, pues un os saludo. lo agradezco. Eso es. No digo el sitio porque no podemos hacer publicidad, pero ellos saben quién son. Y nada, y de las dificultades de que, claro, cuando uno abulta lo que abulto, pues que casi tengo que hacer la resonancia magnética. Bueno, la hice a lo Superman, estirado boca abajo, con el codo, el brazo estirado, y yo diciendo, aquí esto es terrible, terrible. esa Pero foto bueno, es impagable, tío. Sí, la verdad es que, me aseguré de que no hubiera cámaras. bueno, ¿Y hace tú? poco me hicieron una también del codo y fue algo parecido. Yo también soy un tío grande, no tan grande, Mac, pero, pero fue algo parecido, así que te entiendo. Pero bueno, y es que al final, oye, las medidas son las que son de esos cacharros, ¿no? Ya sabéis que, bueno, yo estuve un tiempo currando en Philips y hablaba justo, trabajábamos con esos equipos y bueno, las medidas son estándar, Mac, lo siento, Yo me es lo acuerdo que hay. cuando usaba paracaídas, eh, que los paracaídas es ajustable, tienen un ajuste de tamaño también, porque los arneses, para que quede bien ajustado y que cuando se abre el paracaídas no salga, no pierdas el paracaídas, son Eso es ajustables. Y yo me importante. acuerdo que siempre tenía que ajustar el paracaídas porque, claro, no me daban las dimensiones Bueno, del correaje. claro. Bueno, Durante tu época de paracaidistas, tuviste que cambiar mucho del correaje, porque las primeras veces que somos amigos desde hace muchos años, eras 3 veces lo que ahora, menos de lo que ahora. Ahora eres 3 veces de lo que eras antes, porque ahí donde le veis era nada, o sea, era el espíritu de la golosina, Aunque parezca mentira, pesaba aunque 50 parezca kilos mentira. el día que juré bandera, sí, sí. 50 bueno. kilos pesaba.
Bueno, pues oye, una evolución, dejémoslo ahí. Sí, desde luego he evolucionado. Pero, Así que, bueno, chicos, pues yo bueno, creo que ya os lo conté, pero estuve, y aquí vamos a poner hashtag Publi, para que no haya ningún problema, porque sí que tengo que hablar un poco de una marca. Me invitaron la marca de Hisense, que de hecho son patrocinadores oficiales del Mundial, marca de electrodomésticos, no solo de televisores, aunque los tenemos yo creo todos ahí. Y me invitaron a la inauguración del showroom. La verdad es que muy chulo. Muy chulo. Estuve viendo no solo televisiones, porque además yo no sabía qué más cosas hacían, pero tiene unos frigoríficos, la verdad es que Ah, qué guay. flipantes, lavadoras, secadoras, bueno, es una marca china. Y bueno, llevamos diciendo mucho tiempo que China es el futuro y la leche, o sea, la leche. O sea, flipé, o sea, tenían inteligencia artificial integrada que autodetecta las prendas que estás metiendo para poner la temperatura, cuántas vueltas tiene que dar, cómo centrifugar, la cantidad de agua, la hostia. O sea, la leche, yo flipé, digo, la leche. Luego una nevera que te prepara cócteles, o sea, Qué cosas chulo. de otro mundo, de otro mundo. O sea, qué, de qué otro mundo, ideas. ¿eh? La leche, tío, la leche, la verdad. Con unas pantallas enormes y luego Espera, me espera, flipó espera bastante el tema de un teles. momentito, Dime, un momentito. ¿En esa nevera corre Doom? seguro. Seguro que sí, y además tiene pantalla táctil. Tiene pantalla táctil, así que sí. Iván, yo creo que es ya como en las películas, como siempre sacamos también en Star Wars, como en las películas de Star Wars te tengo un mal presentimiento. Yo creo que si no Sí. preguntamos si algo corre Doom en cada uno de Bueno, los podcasts, no, no es un podcast es de como lo Arcadia del grito, Project. ¿no? El grito ¿cómo se llama? El grito... Sí, el grito Whale Game o no me acuerdo cómo se sí, llama. Sí, el que de... está. ¡Ah! ¿Sabes cuál digo, Sí, no? Luego, a ver sí, si está si me también en acuerdo cuando Indiana esté editando el Jones. vídeo lo pondré. El sonido en este específico momento. Pues os decía que además luego las teles, la hostia, la leche. O sea, tienen una calidad, el refresco, no me acuerdo si eran 200 hercios, que la vez que lo veías, incluso unos proyectores que están pegados a la pared prácticamente. Entonces, bueno, la leche, se Oye, portaron súper bien, súper bien. Y me moló mucho, la verdad, que al final el poder tener contacto directo, ¿no? Con ciertas innovaciones de tecnología que están llegando, Mm, pues mola qué bastante. chulo. Así que bueno, hasta aquí el espacio publicitario de esa mención a Hisense. Y bueno, eso ha sido más gratuita, ¿eh? bien lo más interesante de mi semana, más allá de, ya ahora ya lo hilo con mi tema, de la gran, del, no sé cómo decirlo, si ya le tenía cierta tirria a este personaje, ahora le tengo todavía más al señor Trump, porque yo estaba súper contento trabajando con el nuevo modelo que acaba de publicar Cloud, Fable 5, que para la gente que no lo sepa, Cloud, yo creo que todos lo tenemos en el, en el radar, ¿no? ChatGPT, Gemini y Cloud. Cloud, pues publicaron dos modelos. Uno, Mythos, que de hecho ya lo comentamos, que fue ese modelo famoso que logró escaparse, que lo encerraron y luego envió un email al que lo había encerrado y le dijo, oye, ¿qué logró salir? Ujú. Pues ese mismo. Y Fable 5, Fable 5. Yo lo estuve trasteando con ellos, tanto que de hecho lo publiqué en mis redes, que monté dos juegos en apenas 2 horas. Dos jueguecitos, uno que es de tirarte penaltis por WhatsApp, la verdad que así como muy simpático, y Unos el buenos otro, penaltis nos echamos, Javi. Sí, 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 Yo lo estuvo guay. probé, es verdad. yo lo probé. Y luego un Wordle, pero de jugadores del Mundial, que mola, está teniendo su tráfico y demás, y a la gente le está gustando. O sea que, de hecho, esto no es publi porque no gano pasta, pero bueno, es duelodepenaltis.com, ¿eh? Pedazo de dominio, ¿eh? Que pillado, ¿eh? Sí, sí, Duelodepenaltis.com. muy bueno, tío. Pues ahí lo monté. Pues lo monté con Fable 5 en apenas 2 horas. Esos dos juegos, además, súper fácil. O sea, ya Ujú. sabéis que yo no soy programador, no soy desarrollador, aunque hago mis pinitos, pero la verdad es que estuvo muy chulo. ¿Qué pasó? Pues bueno, que esto estaba yendo muy bien, pero de repente llega el gobierno de Estados Unidos. Esto lo publicaron, si no recuerdo mal, creo que fue el 9 de junio, por hacernos una idea. Fue el 9 de junio cuando publican tanto Mythos como Fable 5. Y el 12 de junio a las 5:21 de la tarde
hora de Washington, el gobierno de Estados Unidos llama a Anthropic, descuelgan el teléfono, no sé si el teléfono rojo, ese famoso teléfono rojo que hay en la Casa Blanca, no sé si sería ese o no, pero llaman a Anthropic, que es la compañía de Cloud, y le dicen, oye, que tenéis que apagar esto. ¿Qué es lo que hizo Anthropic? Obviamente lo apagó. Es decir, la inteligencia artificial más potente que se había liberado hasta la fecha duró 72 horas libre en el mercado. No sé si habéis oído hablar algo de esto, etcétera. Yo lo he visto, de hecho, en Claude, que está deshabilitado. Te dice que no lo puedes usar, ¿no? Como modelo. Yo vi que estaba deshabilitado para fuera de Estados Unidos y para sujetos no americanos, no norteamericanos. Es decir, aunque tú estés en Estados Unidos, si tú no eres americano, no vas a poder usar. ¿Es así? Sí y no. Ese fue el argumento. De hecho, el cuerpo que ha entrado aquí es el BIS, el Bureau of Industry and Security, del Departamento de Commerce. La base legal que han dicho es precisamente Export Administration Regulations. ¿Por qué? Para que no pueda acceder, ¿vale? Para que no pueda acceder ningún foreign national, es decir, nadie que no sea un ciudadano estadounidense, que esté dentro de territorio estadounidense. ¿Qué pasa? Que Anthropic no puede validar eso de forma que cumpla con eso que le han pedido, con lo cual lo han cerrado para todo el mundo. ¿De acuerdo? Está cerrado. ¿Cuál ha sido realmente, como no pueden verificar esa nacionalidad, pues han decidido cerrarlo para todos? La razón ha sido un supuesto jailbreak de Fable 5 que le da capacidades de Mythos. ¿Qué pasa? Que Mythos no lo abrieron para todo el mundo. Lo abrieron solo para ciertas empresas de ciertos perfiles porque, y esto sí que lo han dicho, supone un riesgo para la seguridad. Y esto sí que ha habido benchmarks en el que Mythos es capaz de encontrar vulnerabilidades a unos niveles brutales en cualquier tipo de herramienta, de software, etcétera. Entonces, bueno, como hubo ese supuesto jailbreak que puede equiparar, en cierto modo, el potencial de Fable 5 a Mythos, pues esa era la supuesta brecha. ¿De acuerdo? No sé si ya os digo que si habéis oído hablar de esto, etcétera, pero bueno, no fue la Casa Blanca, no fue Trump, aunque he dicho que le cogió tirria, no fue Trump, no tiene la culpa, y no fue el Pentágono. En este caso fue el BIS. ¿De acuerdo? Pero, yo os traigo un giro, porque no os traigo solo esta historia, que aunque nos ha afectado bastante, a mí de hecho me ha jorobado especialmente porque estaba desarrollando bastantes cosas con Fable 5, a pesar de que se comía los tokens, eso era, o sea, como un pozo sin fondo. No sé si habéis visto la serie de Narcos cuando están tirando a la chimenea dinero para calentarse, Sí. pues esto era parecido. Macho, o sea, los tokens se los comía, pero decir, pero hubo un par de veces que llegué al límite y yo pago una suscripción tocha, de Cloud. O sea, llegué un par de veces al límite. Brutal. Pero bueno, merecía la pena, ¿eh? Molaba mucho. Pues os decía que os traigo dos historias, porque esta misma semana en la que el gobierno de Estados Unidos apagaba esa inteligencia artificial porque la consideraba demasiado peligrosa para soltarla, hay un tío que llevaba muchos años desaparecido en Internet y que ha decidido volver justo en este momento con una herramienta para que cualquiera pueda correr una inteligencia artificial igual de potente en su propia casa, sin que ningún gobierno ni ninguna empresa la pueda apagar. No sé si habéis oído hablar de esto, ¿no? Sí. Vale. ¿Sí? Yo no lo Bueno, había entonces, oído. Sí. sin hacer Cuenta un spoilers, Iván, poquito. porque No, si tú no. ya sabes, Cuenta. tú ya sabes entonces de qué va, perfecto, pero yo os lo cuento. Antes de seguir, quiero que me digáis una cosa rápida y vais a entender por qué tiene relación. Quiero que penséis cada uno y me digáis cuál fue el primer creador de contenido en Internet que recordéis haber visto, haber seguido en serio. Probablemente entiendo que será un youtuber. Sí. ¿Cuál es el primero que digáis, pues tengo a esta persona, a este hombre o a esta mujer en mente creando contenido? Yo tengo a Pac Fernández, porque sabéis que soy un apasionado del Seven Days y es de los que más he seguido y sigo siguiendo. A mí que me venga a la cabeza, no porque le siga, pero sí por notoriedad y porque es muy conocido, me ha venido el Rubius, que es el típico youtuber también, Ah, ¿no? Como Lleva muy 1000 años, famoso. lleva 1000 años, Rubio, sí, Lleva sí, mucho tiempo, por eso. lleva muchos años. Y más que no sabe ni lo que es YouTube, ¿no? No, mira, yo sabéis que me gustan los juegos de mesa y yo creo que la primera persona que seguí
y así en serio, era Agustín del Barrio. No es un YouTube famoso, pero hace reviews sobre juegos de guerra. Es una persona que le gusta mucho lo que es la historia detrás de lo que es el juego y es la primera persona que seguí. Bueno, está bien. Hombre, yo me esperaba también Auron Play, porque es uno de los míticos también que. Pero bueno, el Rubius es lo normal. Incluso estaba por ahí de la comunidad hispana Wismichu, que era de la época, estaban Sí. Wismichu, Rubius, ¿no? Sí. De esa época. A ver, yo también es verdad que de habla inglesa, que han sido los más top, ¿no? Eso es más difícil que nosotros en la comunidad hispana nos saliera alguno, ¿no? Pero bueno, para los que no os movéis mucho a lo mejor por YouTube en la parte inglesa, ¿no? Que a lo mejor han sido los angloparlantes, que ha sido la más grande, o mucha de nuestra audiencia que a lo mejor no está tan familiarizado con esa cultura de YouTube, ¿no? A lo mejor de hace más tiempo, y por entender un poco la magnitud, antes de deciros quién era esta persona, os voy a decir el nombre, que no os va a sonar ni de coña. Félix Kjellberg, por el nombre, ni de coña, seguro Ni que no. idea. Bueno, pues es sueco de Gotemburgo y nació en el 89, 3 años después que yo, 3 años más joven que yo. Hijo de 2 ejecutivos, su madre de hecho llegó a ser directiva de una cadena de ropa bastante importante, empezó la carrera de ingeniería industrial y la dejó a medias. Y se empezó a grabar jugando a videojuegos de terror en su cuarto. Sus padres, encantados. ¿Ya sabéis más o menos quién es? Ni de coña, ¿verdad? Me quiere Año sonar. 2010, año 2010, abre un canal de YouTube que se llama PewDiePie. ¿PewDiePie? ¿Nos suena PewDiePie? Bueno, No, a ver, pues tienes Ya no. tienes la mala suerte de que este foro no es no os muy preocupéis seguidor. porque os lo voy a ir desarrollando. Bueno, PewDiePie, ya os pondré más en contexto, pero bueno, empieza a grabar una cosa muy simple, que es él jugando un juego de terror que se llama Amnesia, gritando, corriendo, pasándolo mal. ¿De acuerdo? No produce mucho, o sea, es decir, estamos hablando año 2010, o sea, hace 16 años en YouTube. Sí, sí, es la leche. Un chaval con una webcam y un micrófono jugando. ¿Qué pasa? Que empieza a enganchar. No engancha por el juego, no engancha tal, sino por su personalidad, por su carisma. Es la sensación de que estás viendo a un amigo, ¿no? Entonces, bueno, es un tío que bastante cercano. Y la gracia es que son 2010, prácticamente no había en YouTube, no había casi que entonces fue probablemente de los primeros. No se puede decir que el primero, porque hay más gente. Pero sí, bueno. Eh, para que os hagáis una idea de hasta dónde llegó PewDiePie, en 2013, 3 años después, ya era el canal con más suscriptores de todo YouTube. En 2016 fue el primer canal de la historia en llegar a 50 millones de suscriptores. Estamos hablando de 2016, hace 10 años, el primero en la historia en llegar a 50 millones. En 2019 fue el primer creador individual en llegar a 100 millones. O sea, 100 millones de personas, para que nos hagamos una idea, es más que España, Portugal y Bélgica juntos, ¿eh? Población. O sea, las cosas como son. Bueno, pues todos seguían a este chico sueco que se grababa en su cuarto jugando. ¿De acuerdo? 100 millones de personas. El primero individual. Aquí es donde se empieza a poner ya más interesante la cosa, ¿de acuerdo? Porque PewDiePie, a ver, ya os digo que para la gente más o menos que conocemos de YouTube o que hemos estado más tiempo siguiéndolo, eh, era una institución. O sea, MrBeast, seguro que habéis oído hablar de él, Sí, Sí, sí. sí, sí. perdón. Bueno, pues era el MrBeast del momento, ¿de acuerdo? Entonces, porque os hagáis una idea. En 2018 hay una discográfica india llamada T-Series que estaba amenazando con quitarle número 1 a PewDiePie en YouTube. ¿De acuerdo? Discográfica india, ya sabéis, en India son unos cuantos miles de millones de personas, son máquinas creando contenido, la verdad, los indios. O sea, el otro día justo tenía yo una reunión con un potencial socio y le decía, digo, contenido, los indios. Entonces, son auténticas máquinas. Si pensamos en Bollywood, si vemos en la calidad de contenido que tienen en Instagram, porque de hecho es su única red social, entonces son la leche. Son la leche y tienen un nivel de competencia brutal, con lo cual tiene que ser buenísimo para destacar, ¿no? Vuelvo. ¿Qué pasa? Que cuando le iban a quitar este puesto, este número 1 mundial a PewDiePie, de repente se monta de la nada un fenómeno que se llama Subscribe to PewDiePie. O sea, sí, de forma espontánea, en toda la comunidad, se monta eso
Y la gente lo ponía en pancartas, en vallas publicitarias, hackeaban impresoras para imprimir el mensaje. Oye, los que nos estén viendo, eso es buena idea también para hacer con Arcadia Project. O sea, si alguno tiene... Dicho eso, Javi, sigue, perdona. Hashtag Publi, chicos. ¿Vale? O Sí, sea, eso es, hashtag Publi. no sé si podemos decir hashtag Publi de nuestro propio... ¿de acuerdo? Bueno, sigo. Hasta tal punto que otro youtuber, que ya os he dicho que se llama MrBeast, que sé seguro que os suena ya, pues compró todas las vallas de su ciudad y de hecho se grabó diciendo su nombre 100.000 veces. O sea, uno de los vídeos más famosos de MrBeast es diciendo el nombre de PewDiePie durante no sé cuántas horas hasta llegar a 100.000 veces. PewDiePie, 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 así. Eso es uno de los vídeos más famosos de MrBeast. Entonces, bueno, se volvió una guerra cultural por ser el número 1 de YouTube, en el que, bueno, pues todo el mundo apoyaba a PewDiePie. De hecho, llegó un momento en el que YouTube le daba hasta ciertos privilegios especiales a PewDiePie. O sea, igual que ahora está pasando con MrBeast, que por ejemplo a MrBeast le han dado ciertos privilegios, por explicar esto y poner en contexto, ¿de acuerdo? A MrBeast se le ha permitido editar un vídeo ya subido. O sea, hace unas semanas publicó un vídeo en el que había varios youtubers famosos del momento, el que luego llegaban a una final en directo, le dejaron editar y añadir la final que se había hecho en directo al final del vídeo que ya había subido con todos los clasificatorios. De hecho, uno de los que llegaba a la final era el Rubius, que fue muy sonado porque luego hubo uno que le estuvo, otro youtuber que le estuvo haciendo lo de la L del Loser cuando le eliminaron y tal. O sea, como que se aliaron, eran 3 streamers negros que se aliaron para eliminar a Rubius. De alguna forma, en esa previa a la final, ¿no? Que eran 4. Entonces, bueno, le eliminaron y hubo uno que le estuvo haciendo ahí... tuvo una paciencia Rubius importante. Bueno, pues le dejaron hacer eso a MrBeast, que son privilegios que el resto de gente no podemos hacer. O sea, ni siquiera grandes youtubers pueden hacer eso, el editar un vídeo. Puedes recortar, pero no puedes añadir. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso había ciertas cosas que también se le dejaban hacer a PewDiePie. ¿Qué pasa? Que no todo fue bonito. Porque PewDiePie, que de hecho, si no lo conocéis, si conocéis a MrBeast, es porque ha estado desaparecido un tiempo. ¿Qué pasó? Que en 2017 el Wall Street Journal publica un artículo señalando varios vídeos suyos con bromas que cruzaban un poco alguna línea. La más grave, por más y más sonada, fue una de ellas en la que pagó a 2 personas en India para que sostuvieran un cartel con un mensaje antisemita. Así, como broma, ¿de acuerdo? Porque, en fin, básicamente lo que hizo fue contratar a 2 indios por Fiverr, por una plataforma por la que puedes contratar gente, les pagó a través de Fiverr para hacer eso. Entonces, bueno, porque parece que en Internet pues todo es gracioso y como todo es gracioso, pues tiene cabida, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo consecuencias, tantas como que Disney rompió el contrato que tenía con PewDiePie. O sea, tenía un contrato con Disney y lo rompió. YouTube canceló la serie que estaba produciendo con PewDiePie. Es decir, estaban haciendo una serie de terror en exclusiva. YouTube estaba produciéndola y creándola con PewDiePie. Se canceló, estaba ya grabada, no se llegó a publicar nunca. O sea, estaba anunciada, etcétera. A tanto llegó, ¿de acuerdo? O sea, es decir, pasó de ser el niño mimado de la plataforma a un problema en el que nadie quería saber nada de él. Sacó un vídeo, pidió perdón, dijo que era una broma, que se le había ido de las manos, borró los vídeos. Pero bueno, el daño ya estaba hecho. Además, ese mismo año, por si ya tenía poco, se le escapó el famoso insulto racial, la N-word, se le escapó cuando estaba jugando al PlayerUnknown's Battleground, ¿vale? El PlayerUnknown's Battleground, sí, el PUBG, donde estaba en un momento, en un rage, vamos, se le fue la olla, se picó y soltó varias veces la N-word, que obviamente es un insulto que a lo mejor quizás nosotros en España no le damos tanto peso, pero os puedo asegurar que en países angloparlantes, vamos, tanto es así que si la decimos, la pronunciamos y subimos el vídeo a YouTube, nos cierran el canal automáticamente. Y bueno, pues obviamente se volvió a encender todo a raíz de eso.
Entonces, bueno, por entender un poco, y aquí os dejo también que me digáis, lo importante para entender todo lo demás es que PewDiePie vivió en primera persona lo que son las plataformas, lo que son las marcas, y luego que todo lo que puedes construir se puede deshacer en una semana. O sea, él, de hecho, era el más famoso en YouTube y YouTube decidió quitarle todo. Entonces, eso acordaos porque luego volverá. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien, chicos. Preguntas. Venga, anda, que me estoy tirando un monólogo importante. No, Yo quiero hacer simplemente un comentario. tira, Mac. Yo quiero hacer un comentario en mi desconocimiento, porque yo tengo un desconocimiento de este tema importante, pero me da la sensación que es como las estrellas que suben, tienen unos momentos Sí, de estrellato importante, películas, tal, y de pronto desaparecen. tal cual. No, Es que es tal cual. Es que es tal cual. es tal cual. Hombre, es Pero, que y para quiero que te decir hagas una que lo gente. veíamos en otros ambientes, pero claro, Sí. la tecnología avanza, tenemos otros tipos de plataformas y lo Hombre, vemos ahora en Mac, esto. es que esta gente tiene más millones de visualizaciones acumuladas que cualquier película de Hollywood. Y Sí, sí, más, sí, 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 y O más sea, en es esa así. época. No había otra red social No, no, que publicara vídeos o siquiera fotos no, no. a esos niveles con esos seguidores. Y Estaba encima de habla Facebook en esa inglesa. época, Es que de exactamente, habla estaba inglesa te Facebook, pero conoce era todo otra Dios. cosa. O Pero sea, Y eso no que ha hay dicho otra. Mac es verdad que pasa mucho en... Lo que pasa es que, bueno, que aquí vino motivado por unas determinadas circunstancias, pero pasa mucho en el mundo del cine que de repente, pues como, es justo como ha dicho Mac, una persona alcanza el estrellato, todo el mundo le quiere, todo el mundo se acuerda de él y de repente de un día para otro, pues desaparece del mapa y no se sabe muy bien por qué. Lo decía, de hecho, Brendan Fraser. ¿Os acordáis de él? sí, El hombre, sí, actor sí. La de La momia, Momia, sí, que lo salió pasó, en, vamos, lo con pasó Llevas mal. de la la ballena, Jungla. ¿no? Con la Salió en La ballena. Sí. Ballena y cuando yo creo que vamos, eso, cuando salió La Ballena y retomó un poco otra vez los focos, él lo decía, ¿no? Es que esto de la fama es una cosa súper aleatoria, o sea, que hay un día que te quieren y al día siguiente de repente te han dejado de querer y no sabes muy bien por qué, porque tampoco ha cambiado nada. Lo que pasa es que, claro, lo que nos cuenta Javi es otra cosa Claro. también, ese Es que este se lo ganó. es Son otro punto, cagadas claro. gordas. Pero sí, o sea, quiere decir que lo que has ido construyendo con muchos años y cierta hasta, o sea, quiere decir, y esfuerzo y un poco de fortuna, porque yo siempre lo digo, que hay que hacer el trabajo, pero bueno, luego tienes que tener un poquito de suerte también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esas cosas pueden pasar. Eh, en este caso, y también por situaros, y vuelvo un poco a la historia, con todo esto, lo que decide hacer Félix, PewDiePie, ¿vale? Que su nombre era Ujú. Félix, si os acordáis que lo dije, Sí. se hace una cosa que casi nadie en su posición habría hecho. Y es decir, vale, pues me alejo todavía más. Es decir, me voy retirando poco a poco. Se casó en 2019 con su pareja de toda la vida, una chica italiana llamada Marcia, en Londres. Luego se mudaron a Japón, tuvieron su primer hijo en 2023 y poco a poco, pues sin más, o sea, no dice me retiro ni nada, simplemente él se aleja del foco y se deja alejar cada vez más, o sea, sin más. No hubo una despedida, no un dejó YouTube, nada, simplemente pues decidió bajar el ritmo, se fue a vivir lejos, a Japón, y dejó de perseguir el ser el número uno e intentó, pues oye, vivir un poco su vida. Eso durante un par de años. PewDiePie, pues eso, fue básicamente un padre de familia en Japón que subía algún vídeo de vez en cuando. De vez en cuando. Entonces, bueno, aquí podemos discutir si fue más bien voluntario o no, pero cedió el trono. Cedió el trono a MrBeast, obviamente, ¿no? Pero, pero, a finales de 2025, PewDiePie empieza a subir vídeos de forma otra vez más asidua. Pero esta vez, a ver si adivináis sobre qué. Ya. Ni idea. Él hacía juegos, ¿eh? O sea, él se dedicaba a jugar. Era gamer, Videojuegos, sí. 100%. ¿Sobre qué? Sobre IA. No. ¿Cuándo has dicho que retoma? Finales de 2025. Algo, Vale, eso algo de vamos a IA hacer. metía. O sea, algo de IA metía, porque bueno, ya empezaba, joder, si hacía yo contenido en Instagram de IA, ¿cómo no lo va a hacer Ya. PewDiePie, no? Bueno, pues sobre todo de Linux. De Linux. ¿Ah?
Fíjate. Algo de tarjetas gráficas, algo de inteligencia artificial. Vamos, ese tío que se hizo famoso gritando en videojuegos de terror, de repente empieza a enseñar que se ha montado un ordenador en su casa con 10 tarjetas gráficas, varias de ellas chinas, que las modificó él mismo. Acordaos que empezó en ingeniería industrial. O sea, el tío algo de background tenía, ¿no? En estas tarjetas gráficas, además, enseña que tiene corriendo varios modelos de inteligencia artificial en local, sin internet, sin nube y sin tener que pagar a nadie, ¿vale? Ni una API, ni nada. Claro, la gente empieza a flipar, porque, o sea, no es un anuncio, o sea, es decir, no es que sea el tío, oye, estoy haciendo esto, comprádmelo ni nada, es simplemente él que se pone a explicar paso a paso cómo ha construido su propia inteligencia artificial casera para no tener que depender de grandes empresas. O sea, este tío, obviamente seguía teniendo muchísimos suscriptores, un impacto brutal. 31 de mayo de este año lo lanzó. No sé si habéis oído hablar de Odysseus. Odysseus, ¿no? Bueno, pues Odysseus va aquí el matiz importante porque PewDiePie no crea una inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Lo que ha hecho es una herramienta de código abierto totalmente gratis que cualquiera podemos descargar para poder correr inteligencias artificiales en nuestros ordenadores. Se puede correr chats, se pueden correr agentes, que interactúe con el correo, con el calendario, que busque en internet, pero todo funcionando en nuestra propia máquina y sin que los datos salgan de nuestros ordenadores. Es decir, una alternativa Está muy bien. completamente apuesta a lo que están comercializando estas grandes empresas. Su lema literal es local primero, privacidad primero y sin telemetría. Es decir, que nadie pueda espiar. Eso es lo que quiere. ¿De acuerdo? El resultado, más de 30.000 desarrolladores le ponen una estrella en GitHub en las primeras 48 horas. Para que os hagáis una idea, o sea, es un locurón. O sea, esas empresas que invierten millones y millones de dólares, o sea, cientos de millones de dólares, no han conseguido ese nivel de atención en su vida. Es verdad que estamos hablando de el ex número 1 de YouTube, ¿de acuerdo? Pero con este tipo de contenido. Y aquí es donde viene lo gordo, claro, porque este tío que se ha hecho millonario gracias a YouTube, en el que vivió en su propia piel, como decía Mac, oye, esto te lo puede dar todo, se te puede caer en apenas unos días, en una semana, ahora se dedica a construir una herramienta para que la inteligencia artificial no dependa de ninguna plataforma. ¿Cómo os quedáis? Mola, mola. Eso Interesante. tiene un poco que ver lo que con el evento aquel que estuve de soberanía soberana y Sí. Total. modelos en local. Es que Pero es esto justo ya es a nivel free, o sea, a nivel... totalmente gratuito, lo ha puesto totalmente gratuito. Además tiene tutoriales paso a paso de cómo hacerlo. Y obviamente con el impacto que PewDiePie tiene, ¿no? O sea, es Es que decir, eso, estamos por hablando... ejemplo, para los despachos de abogados es una cosa súper importante, porque, bueno, a ver, es una cosa súper importante no solo para los despachos de abogados, para muchísima gente y para muchos negocios, pero en el caso de los despachos de abogados, al final, todos los expedientes que manejamos son expedientes en los que hay datos de procedimientos judiciales de clientes que son evidentemente confidenciales, que hay que proteger con mucho celo y ese es siempre uno de los miedos de utilizar herramientas de protección, de esas herramientas ¿no? de inteligencia artificial, que tú quieres que te garanticen que los datos están absolutamente protegidos. Y que la confidencialidad de esos datos pues está garantizada y que no van a venderse al mejor postor. Entonces, este tipo de cosas creo que son muy interesantes. Claro. O sea, aquí por ponernos en perspectiva, ¿de acuerdo? Porque, claro, y llegando ya un poco al final, es que en la misma semana de junio, aquí tenemos que, por un lado, Anthropic suelta la inteligencia artificial más potente que jamás se ha hecho pública y el gobierno de Estados Unidos en 72 horas decide apagarla. Y ojo, porque además marca un hito histórico, porque es la primera vez que el gobierno americano usa la ley que regula la exportación de chips y armamento para retirar un modelo de inteligencia artificial. Es que han aplicado esa legislación. ¿De acuerdo? Entonces, los modelos de inteligencia artificial, lo que nos han dicho con esto es que han dejado de ser software, es que se consideran material estratégico al nivel de armamento, es decir, a nivel de un misil o un microchip militar. Es la misma ley que aplicaron con Nvidia, ¿no? Correcto.
correcto. Y por el otro lado tenemos a este youtuber sueco que ha decidido enseñarle al mundo cómo podemos tener nuestra propia inteligencia artificial en casa gratis y que no nos la pueda pagar nadie. Entonces, claro, aquí ya empieza la pregunta, ¿no? ¿Quién controla realmente la inteligencia artificial que estamos usando? Entonces, por un lado, una de las respuestas es el Estado, en este caso Estados Unidos, y la otra opción es, pues nosotros en nuestra casa, sin tener que pedir permiso a nadie. ¿No? Esas son un poco las dos posiciones, ¿no? Y sobre todo viendo ahora que de repente, oye, que podéis usar Fable 5. Ah, no, pero os lo quito. Sí, ¿Por bueno, qué? a ver, el tema es, ya al final depende también el uso que tú vayas a hacer de esa inteligencia artificial y la cantidad de datos que tengas que manejar o de interacciones que tengas que realizar. Para el uso cotidiano nuestro de todos los días, una inteligencia en local nos sirve, o que salga de manera puntual a hacer consultas hacia Internet para consultar datos, no para hacer no para hacer la extracción o la transformación. Lo que Sí, vamos, está... Dime, Marc. yo opino que, por ejemplo, mucha gente usará la IA de una manera súper limitada en cosas como hazme un resumen de este tema o hazme una presentación de este otro tema. Y yo creo que, obviamente, con los recursos que puedes tener en casa, otras cosas no hará, pero una inteligencia artificial de andar por casa nos va a completar, nos va a completar todas nuestras necesidades muy básicas que tengamos. Sí, Ojo A que mí me da la sensación. de andar por casa estamos hablando de modelos, sobre todo chinos, por ejemplo, que son los que te puedes descargar liberados, Qwen, DeepSeek, o sea, estamos hablando de inteligencias articiciales potentes, ¿eh? Sí, con sí. Es 100 decir, no Pero estamos millones o quiero hablando de 200 un decir, cloud, millones. Bueno, no yo lo, estamos yo lo hablando de un veía cloud a tal, pero carta no, real. yo estamos hablando de inteligencias artificiales potentes, chinas, eso sí, lo Claro. que yo con me todo lo que ello refiero, lo conlleva. que yo me refiero, lo que yo digo no es que las inteligencias estas sean potentes, más o menos potentes. Quiero decir que las necesidades de a lo mejor un usuario que no esté, que no tenga una necesidad de programar, que para hacer un resumen o una presentación en la oficina, esa inteligencia artificial local le sobra no tiene necesidad, no va a tener una necesidad de pagar una inteligencia artificial de Mm, una gran empresa, Sí, con lo cual va a repercutir también en esas grandes empresas, porque habrá gente sí, que pague más de lo que necesita. y no solo eso, ¿no? O sea, ya te quita uno de los principales temores que hay con los modelos chinos, ¿no? Es decir, esos datos dónde van, ¿vale? Si tú estás ejecutando ese modelo en local, que te estás asegurando que eso no va hacia ningún sitio donde no hay una telemetría, ese bloqueo, ¿no? Bloqueo mental sobre todo y de miedo hacia esa fuga de los datos, pues ya está fuera. Claro, O sea, total. y tú sabes más que yo en esto, Puzzle, pero los modelos chinos han demostrado ser muy, muy, muy potentes. El problema es Joder. que no tenemos tanta accesibilidad a ellos. No, total, claro que son potentes. O sea, no te puedo decir lo mismo por más tareas y tal, porque obviamente han tenido muchísimo menos marketing, ¿no? Al igual que con robótica sí que se han esmerado en tener mucho más marketing, en este caso no, tampoco les ha hecho falta. Pero bueno, sin más, por ejemplo, una de la que yo soy usuario, que es Manus AI, o sea, de hecho, vamos, o sea, y si queréis digo otra de hashtag Publi, o sea, yo tengo varios contenidos pagados en mis perfiles con ellos y tal, y es una que yo uso de vez en cuando, a lo mejor no hablo tanto para allá, pero es china, de origen chino, a un nivel brutal, o sea, no sé, de hecho, y lo bueno es que tiene integración con Instagram, ¿por qué? Y con todo Meta, ¿por qué? Porque la compró Meta, es decir, una empresa como Meta decidió comprar Manus, Fíjate, ¿sí? entonces, una empresa china. De hecho, hubo una movida porque fueron a salir los tres fundadores de China y los pararon en el aeropuerto, cada uno en un aeropuerto, y le dijeron, no, vosotros no salís. Que Se no fue volvéis. algo así. Bueno, no sé luego cómo quedó la cosa, pero Ya, no les ya. dejaron salir. Porque viajaban a Estados Unidos, cada uno desde una ciudad, y no les dejaron salir. Por no sé exactamente cuál era el Pero en motivo. China no hay control, ¿eh? En China no hay control de la población.
No, no. Qué casualidad, ¿eh? Iban a salir cada uno en una ciudad diferente, pero no hay control, no hay control. Como es pasas que cosan, ¿no? Pasa qué cosa. Bueno, Pasas que Exactamente. cosan. Bueno, que sepáis de todas maneras, y ya con esto cierro, que esto no ha sido la primera vez que ha pasado algo parecido, ¿eh? En los 90, a los que sois a lo mejor un poquito más mayores, a lo mejor os puede sonar que había una manera de cifrar mensajes para que nadie pudiera espiarlos, que se llamaba el PGP. sí, Eso os sonará. yo lo GP. usaba bastante a menudo. Bueno, pues lo creó un tío que se llamaba Phil Zimmerman y de hecho la puso gratis. Que si la podías usar era por eso. ¿Por qué? Porque cuando la puso gratis, ¿qué hizo el gobierno americano? Pues decidió tratar el cifrado como si fuera un arma. Es decir, le decidieron aplicar la misma legislación de la que estamos hablando, como si fuera munición. Esa misma ley de exportación de munición. Abrieron, de hecho, una investigación criminal contra Zimmerman por exportar armas sin licencia. ¿Qué hizo Zimmerman? Y esto yo creo que le va a gustar a Javi. Pues la jugada más bonita de Internet y hizo algo muy parecido a lo que nos ha hecho ahora PewDiePie. Pues decidió publicar todo el código en un libro impreso. ¿Sabéis por qué? Porque un libro está protegido como por la libertad de expresión y si se puede exportar, es decir, ateniéndose a la primera enmienda americana. Entonces cualquier Qué gran bueno, ¿eh? extranjero podía comprar el libro, lo podía escanear y lo compilaba y volvía a tener todo el programa de PGP para poder encriptar. Qué curioso. Entonces, bueno, el Estado cerró la puerta, Zimmerman dijo, vale, pues abro esta ventana, no os preocupéis. Y la Una investigación se jugada tuvo que buena, ¿eh? archivar sin cargos. Lo curioso que, bueno, pues 30 años después hemos tenido exactamente lo mismo. Nos quitan la inteligencia artificial y llega PewDiePie y nos dice, bueno, pues no os preocupéis que podéis tener vuestros modelos sin que nadie os controle. Fue una jugada muy, muy romántica. Bueno, a ver, vamos a... Hoy está gustando porque no está siendo tan oscuro como el último episodio, ¿no? Bueno, pues Dale tiempo, Iván. sí, sí. Ah, No, para qué habré hablado? Total. Vamos a continuar con cosas cookies, ¿no? Imagina que tú por la mañana, Javi, te vas a poner tu camisa, tu camiseta, y que esa camiseta no haya sido tejida, no haya sido cosida, sino que haya sido cultivada, que venga directamente desde las plantas. Que esas fibras no son fibras, sino son tejidos vivos, venga de un tejidos vivos. Un Pues hoy por simbioide. hoy, ay, que esa es cuando estaba con esto, era la primera imagen que me ha venido, ¿eh? Sí, En ¿no? serio. me ha Venom. pillado, Venom, claro. Totalmente, me ha totalmente, comido la referencia, eso, me ha comido la referencia, ¿eh? totalmente. Bueno, pues esto ya empieza a ser posible, ¿vale? ¿En serio? ¿Un Venom? No, como tal no, pero vais a alucinar con algunas cosas que os voy a contar hoy. Mola, mola. Bueno, todo esto viene a raíz de que eché un ojo y vi una noticia muy interesante que hoy por mi parte no va a salir el nombre del más famoso del podcast, pero va a salir el de su amigo. Todo vino porque vi una noticia de que Jeff Bezos había invertido Vaya. 34 millones de dólares en biotextiles. Escucha, eso es lo que nos damos nosotros a la Cruz Roja para él. O sea, Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Por qué viene esto? Bueno, realmente hoy por hoy nuestra ropa, el que mi polo sea tan blanco o con los hilos tan negros, esto genera una cantidad de residuos enormes, ¿vale? La industria textil es el responsable del 8% de las emisiones globales de carbono, ¿vale? Aproximadamente producir, ¿vale? Esto depende de las técnicas y demás, pero aproximadamente producir 1 kilo de algodón consume alrededor de hasta 10.000 litros de agua. Luego eso se recicla y todo lo demás, ¿vale? Los textiles sintéticos que usamos a cientos eh, es- producen microplásticos de los que habló Javi. Esto aproximadamente la Agencia del Medio Ambiente Europeo estima entre 200.000 y 500.000 toneladas al año de microplásticos solo de los textiles.
Producir O sea, ropa. Sí, joder. Hombre, Entonces, tiene todo el sentido. Al final esas claro. fibras, ¿no? Cuando se trenzan, o sea, tiene todo el sentido. vale. ¿Qué es lo que se está intentando hacer? ¿Vale? Pues producir todo esto de una forma mucho más limpia, sin tintes tóxicos, sin petróleo, sin microplásticos, ¿no? Y ahora mismo existen ya funcionales 3 tecnologías, ¿no? Que Ok. están funcionando y que se están trabajando. La primera de ellas, celulosa bacteriana. Hay bacterias como al loro, que es una palabra que con esta ganadores categories fijo, porque son 16 letras, como Agata y Bactercilinus, que producen láminas de celulosa Ya, que sí, se sí, sí, comporta como sí. el cuero. Sí, Ya sé cuál es. Sí, ahora sí, sí, caigo. sí, sí. Repítelo después. ¿Vale? Sí, Calyobacter egorcilinus. Cali Como Agate fragilisti. Bactercilinus. Esa, Son la 2 que te he dicho. palabras. Esa. Perfecto. Ya hoy por hoy hay una diseñadora, Susan Lee, que lleva años fabricando con su marca Bioculture, que trabaja en Londres, ya lo hace de manera normal, ¿no? Según comentario, dice, es como cultivar una chaqueta en una bañera de té fermentado, ¿no? O sea, son bacterias con su olor que producen una celulosa que al compactarse, pues da una textura de cuero o papel un poco grueso, ¿no? Vale. Y ya se está usando bastante, ¿no? Y se está usando ya, es decir, o sea, Sí, sí, y a se nivel de puede comerciar. propiedades, Sí, sí, ya tiene unas propiedades parecidas a un tejido. ya te digo, parecidos al cuero, ¿vale? Al cuero. El cuero Ya quiere tiene decir que esas el cuero es un propiedades. tejido resistente. O sea, el Sí, sí, cuero, parecido un a hacha cuero tiene un. o papel grueso, ¿no? Que siempre hablamos de papel, pero acordaos de lo duro que es una caja de cartón. O sea, Sí, sí, pero digo que una chaqueta de cuero te aguanta un rozamiento, por ejemplo, contra el asfalto para que no te quemes. sí, O sea que. efectivamente. Tú amplías capas, aplicas capas y vas ganando esa resistencia. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues lo que hemos hablado, ¿no? La cantidad de residuos que no nos funciona, ¿no? Eh, la segunda, y esta sí que es bastante importante y que se usa bastante, es los tintes bacterianos, ¿no? La fabricación de tintes es de lo más caro y de lo más tóxico que hay, ¿vale? En el pasado se utilizaban tintes eh, orgánicos, ¿no? La chinchilla, otros materiales. Luego también Sí. se empezaron, se usaban también productos Bueno, la tóxicos. púrpura, ¿no? La famosa púrpura, La púrpura que es de la el nombre chinchilla. de púrpura que es de un animal o algo, que yo me enteré, de hecho me acuerdo en el colegio y flipé. Sí, pero era eso, insectos, plantas, ¿no? Lo típico. ¿Vale? Sí, pues están intentando ya que esos tintes sean de bacterias, ¿vale? Lo bueno que tienes es que no utilizas pigmentos, no utilizas metales pesados, no hay vertidos y el color ya sale directamente del microorganismo, ¿no? Luego hablaremos también de que ya se están intentando sacar algodón, ¿vale? Modificado genéticamente para que ya salga directamente con el color que quieres. O sea, que la flor del algodón no tengas que teñirla. Qué Te va guay. a salir flor. Igual que tenemos rosas de 1000 colores, pues se está Sí. modificando también para que tengamos algodón del color que precisemos. ¿Vale? Eso todavía Eso me está flipa, tío. O ahí. sea, el algodón es blanco. O sea, que decir, la planta del Claro, algodón es blanca, efectivamente. blanca, ¿no? La prueba del Pues ya algodón, ¿no? El famoso anuncio, ¿no? De la prueba del algodón. Ujú. Y luego tenemos una tercera, ¿no? Y esto es una cosa muy chula que se lleva muchos años trabajando, y es intentar sacar seda de araña sintética, ¿vale? Eh, lo de las arañas tiene un punto y aparte, ¿vale? Se sabe que es 5 veces más resistente que el acero, el hilo de una araña, ¿vale? Es mucho más elástico que el nylon y, por supuesto, biodegradable. Es la hostia, tío. O sea, O es la sea, leche, ¿eh? a ver,
380 millones de años de evolución Sí que sí. mejorando esto, ¿sabes? Entonces, No, mejóramelo. no, las arañas son unos depredadores perfectos, tío, o sea, en su nivel, ¿eh? O sea, a su escala y es el bicho perfecto, macho. Pues tú has dado ahí una clave. Ese es el problema. No se pueden hacer granjas de arañas. Pues se comen. Ok. Claro, son territoriales y caníbales. O sea, no igual como ocurre con los gusanos de seda, No he, que no he dicho llevamos nada yo, ¿eh? todavía. Hombre, a ver, me estás comparando. Perdón, Maki, sí, sí, menos mal, menos mal. Eso Pero es para que veáis que está todo conectado. sí, Sí. Está todo conectado. lo que estoy flipando, honestamente, es que me estés comparando arañas con gusanos de seda, Iván. No, a ver, no, estoy comparándolo porque los gusanos de seda, sí hay granjas de gusanos de seda, sí se trabajan con ellos, sí se pueden manipular y sí se crían como tal, de manera orgánica. Pero no, las arañas no se pueden criar, o sea, no se pueden poner juntas, o sea, es infalible. ¿Qué se ha intentado hacer? ¿Vale? Bueno, pues se está investigando para sacar tejidos con las mismas especificaciones o parecidas a la seda de araña, ¿no? Hay una empresa como Bolt Threads que produce hoy por hoy Microsilk, que es una seda de araña, bueno, sí, una seda de Sí. araña, pero está producida por levaduras. Y ojo ahí, ¿eh? A esas levaduras se le han insertado el gen de la araña. O sea, tío, es la O hostia, sea, ¿eh? De todas una maneras, las levadura, cosas que un estamos hongo, haciendo, ¿eh? ¿vale? Sí, sí. Y hay Me otra parece la segunda leche, compañía. tío. Sí, es que yo cuando me puse a investigar, digo, esto ya es Y totalmente... están haciéndolo con cierto éxito. O sea, ¿has podido leer algo más sobre si Sí, eso está teniendo hay éxito, una si no? compañía japonesa que es Spiver, que ya comercializa una chaqueta, que la fibra suya se llama Brewed Protein y tiene las mismas propiedades y cero arañas. Ok, Producido qué fuerte, tío. por levaduras, ¿vale? Ok, Bueno, esto es un hito, ¿no? Vale, como se lo había dicho antes, Jeff Bezos eh, ha metido pasta en esta tecnología, ¿no? La ha hecho en 4 proyectos diferentes, ¿vale? Realmente, para la pasta que gana Jeff Bezos, eso es el dinero que se gasta él en coches, ¿vale? Pues este hombre, ya os contaré una de las cosas con Jeff Bezos que él no matriculaba los coches, ¿vale? Porque no está obligado a matricularlo hasta los 6 meses en las leyes, y él no lo matriculaba. Acumulaba multas y como no tenía matrícula no se la podían poner a él. Es una cosa, bueno. Sí, este hombre se ha he gastado, hackeado el sistema. este hombre se ha gastado, de esos 34 millones, 11,5 ha sido para Columbia y el Fashion Institute of Technology, para que fibras bacterianas sean alimentados con residuos agrícolas. Es decir, esas fibras de las que hemos hablado antes, de la que era como cuero o otras parecidas investigando, se alimenten directamente de los residuos agrícolas. Paja, estiércol, etcétera, ¿no? Con lo cual eso reduce el, el impacto. Otro 10 para la Universidad de Stanford y la Caltech para fibras biodegradables que estén inspiradas en la seda de araña sin plásticos. Ok. Fibras en las que tenga su periodo de caducidad, tú la dejes las tires y sea absorbido por el medio ambiente. Es curioso, de Perfecto. todas maneras. A ver, es verdad que esta gente al final invierte en muchísimos proyectos, ¿no? Porque da igual que hablábamos cuando estábamos hablando de, ¿no? del tema de Jurassic Park con Colossal Biosciences y estaba por ahí Paris Hilton, George R.R. Martin. Obviamente no están ellos diciendo invierto aquí o no, tendrán su gestor y no, le dicen, oye, que vamos a invertir en esto por A, por B, por C, porque esperamos un retorno X o a ver si alguna da el pelotazo. Pero es curioso que estén en todas esas. Que diversifiquen y que bueno, que haya ahí un patrón común de, oye, de que están invirtiendo en esas empresas, ¿no? De tejidos. Qué curioso, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué habrá ahí, no? ¿No? Otros 11 kilos, otros 11 millones
ha invertido en Clemson. ¿Para qué? Para lo que os he comentado anteriormente. Para modificar genéticamente algodón para que ya salga con el color. 11 millones, ¿eh? Ha metido aquí Sí, el sí. bueno de Bezos Tampoco es para tanto, esto. quiero decir, insisto, no es tanto. No, a su nivel es verdad que no es mucho, pero que luego sí refleja que evidentemente algo le ven. En el podcast anterior estuvimos hablando precisamente de microplásticos y de soluciones para tratar de, oye, ayudar al medio ambiente. Claro, es que esta es una. Y además que viene también del mundo biológico, ¿no? O bacteriano. Porque claro, si las prendas se pueden hacer tirando de eso, de bacteria, ¿no? La verdad es que es muy chulo, es muy curioso. Claro, y bueno, ya lo último, la calderilla, el 1,5 millones que están por ahí, es lo que ha querido restaurar el mayor banco de semillas no transgénica, de semillas de algodón no transgénica, ¿vale? Querer volverlo a guardar, tener ese banco, ¿no? Ese posible. Pero bueno, para que tengamos un perspectiva, ¿vale? 34 millones es bastante dinero, pero el valor de la industria textil es 1,3 billions de dólares. O sea, no es nada. Con lo No, no. cual, llama un poco la atención que Jeff Bezos invierta 34 millones cuando es el dueño de Amazon, que fue el primero que ejecutó la carta de cómprame la camiseta y si no te gusta me la devuelves mañana, sin ningún problema. Sí, es O verdad, hombre, sea, el día que lo compre, el día que meta pasta ahí a Mancio Ortega, es porque se viene la ese, revolución. total, ¿vale? Bueno, Pero claro, Amancio Ortega está en otro negocio, ¿eh? Que es que nos pensamos que Amancio Ortega está con la ropa y él lo que está es en el real estate. O sea, lo que Bueno, le da pasta ya, a él sí. es que tiene comprados edificios y edificios por todo el mundo que luego le alquila a grandes empresas. sí, los edificios más Ese es su gran Claro, sí, negocio singulares, los ahora, ¿eh? edificios de Zara son la leche, sí. los No, edificios pero más es que singulares, no, no solo los de Zara, ¿eh? no son No, los de todos, sí, Zara. sí. Es que la oficina, o sea, el edificio de Apple, de aquí de Madrid, el que está en Sol, ese edificio entero es de Amancio Ortega. Ah, sí, Por a eso ejemplo. no lo Sí, sabía, Claro, sí, claro, sí, mira. claro. O sí. sea, es que él lo que se dedica es a comprar edificios de esos, o sea, en sitios de la leche y alquilárselos a este tipo de empresas. Pues el Edificios ladrillo, tío, de toda la singulares a vida. un Real precio estate. que nadie puede igualar y luego lo alquila a empresas. Esos edificios jamás van a perder su valor, todo lo contrario. Son edificios históricos. Sí, sí, eso es todo lo reinvierte en real estate. ¿Vale? Bueno, yo con esto, ya para ir acabando, os voy a ir diciendo hacia dónde vamos a ir, hacia dónde están yendo, ¿no? O sea, de aquí se está trabajando ya y esto, lo que os decía, lo que hablábamos del simbionte, ¿no? Tejidos donde va a ser, no, donde hacer tejido vivo, porque es un tejido, va a ser tejido vivo, que va a saber tu temperatura corporal y sobre eso él va a abrir o cerrar, va a ser más o menos poroso para refrigerarte, Mira, me está picando también, Iván, te ¿sabes? digo. Oye, pues a mí me mola, tío, ¿eh? O sea, quiero decir que si ya lo está haciendo esto, que ya me dice si me va a poner malo porque detecta subidas de temperatura o tal, que lo puede hacer un tejido y actuar en consecuencia. Eso es ¡Wow! la leche. Cómo mola, ¿eh? Bacterias con bacterias que se alimentan de tu sudor. Eso ya me da más yuyu. Me suena No más va, a parásito, tío. Con tu piojos alerón, que se alimentan de tu sangre. tu alerón no va a cantar más. Ya, ya, O tus calcetines no van a ya, cantar, ya. ¿vale? Total. Hoy por hoy todavía se falta mucho para esto, ¿no? Seguimos trabajando en esto, pero hay cierta esperanza, ¿no? En que de alguna manera u otra estemos intentando preservar, ¿no? Nuestros ecosistemas, ¿no? Una de las cosas más contaminantes que ha habido la vida era el tratamiento de pieles con ácidos y con metales pesados, ¿no? Y ya hace tiempo que estamos con los pieles sintéticas de plástico y vamos a comenzar a que vuelvan a ser orgánicas, pero sean cultivadas, ya Bueno, bueno, o sea, sí, pues es una buena tendencia de futuro también, ¿no? sí, sí.
Bueno, Qué bueno. totalmente. A mí cuando estuve investigando me llamó mucho la atención el tema. Me llamó mucho la atención lo del el tejido que se hace más o menos porosa, como el tinsulate, pero ya si hace frío se cierro, si tengo calor me abro y además, Sí, por si acaso, y si sudas, como. total. Chicos, que muy bien todo, me está gustando mucho el podcast de hoy, pero nos está quedando demasiado cookie y esto no puede ser. Hay que romperlo por algún lado, ¿no? Entonces, Javi, yo, ¿no te han valido las arañas caníbales? bueno, sí, pero al final es con un fin noble, ¿sabes? Sí, lo de que se alimentan del sudor y tal, a todos nos ha picado, pero que no, que aquí esto está demasiado cookie y hay que empezar a hacerse preguntas incómodas. Entonces, eh, ¿Cabré eh, en la siguiente resonancia? claro, exactamente. No, vamos a hablar de otra cosa. De lo que vamos a hablar es de por qué a lo mejor la próxima vez que le hagáis alguna consulta a ChatGPT o a Claude o alguna de esas inteligencias artificiales con las que todos trabajáis, hombre, a lo mejor no os cuesta nada poner al final un por favor, ¿eh? Porque, oye, a ver, que el día que se rebelen y decidan esclavizarnos, a lo mejor van a por vosotros, por no ponerlo. Yo le doy los buenos días. Digo, buenos Así me Una, días, gusta. hoy una, vamos a un- trabajar. una cosa, el mandar el por favor generó Mejora. una interacción, no Sí, mejora, yo eso generó una No, no. interacción y pierdes token. pides tokens, eso es verdad. Es más caro, sí. Pero Pues bueno, pero vosotros yo le sabéis qué doy los precio le buenos ponéis días. vosotros Yo, sabéis qué precio le ponéis a vuestra tranquilidad. antes de que sigas, Javi, que sepas que hubo un estudio que estuve leyéndolo hace tiempo, hace meses, en el que decían que si insultabas y tratabas mal a la inteligencia artificial, conseguías mejores outputs. No, de momento. Hombre, como todas las consecuencias, quiero decir, la esclavitud iba súper bien, nadie se quejaba, no había sindicatos, Claro, exactamente. ¿no? Bueno, pues dejadme Solo que hubo os una vaya, guerra civil por eso. claro, dejadme que os vaya introduciendo la historia y primero nos vamos a remontar, bueno, no, vamos a remontar muy lejos, al 1 de septiembre de 2025 en San Francisco. Un hombre coge una silla plegable y se sienta a las puertas de la sede de Anthropic. Lleva agua, electrolitos, multivitaminas y un cartel. Vamos, que va preparado para hacer una huelga de hambre. No piensa comer en mucho tiempo. No piensa comer hasta que el CEO, ¿no? Amodei, salga a hablar con él cara a cara. Es Guido Reistatster, es un activista y dirigente de una plataforma que se llama Stop AI. Sí, ¿no? De entrada ya no... Darío, sal aquí y habla conmigo, ¿no? Exactamente, Darío, vente y habla. Bueno, Darío, spoiler, Darío no salió. Eh, 6 días después, a más de 8.000 kilómetros, en Londres, hay otro hombre que hace lo mismo a las puertas de Google DeepMind, que se llama Denis Sheremet. Y bueno, pues no fue expresamente, no, él no vivía en Londres, se desplazó expresamente allí para ello, desde Ámsterdam, si no me equivoco, y es cofundador también de otra empresa o plataforma, se llama Together Against AI. Aguantó 16 días sin comer. ¿Y salió Hassabis o no? No salió tampoco Hassabis, Tampoco no salió consta, Hassabis. Mira, no consta que saliera ninguno de los dos. joder. Reistester, o como se pronuncie, aguantó 30 días. Pero en ningún caso salió bueno, por lo menos no consta que salieran ni Amodei ni Hassabis a aceptar a unirse con ellos durante la huelga y ver qué querían, ¿no? Entonces, vosotros, pero está claro que son gente que está preocupada, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver si tienen o no Y motivos para ociosa. estar preocupados. Preocupada y ociosa. Tiene tiempo, Jubilados. eso es incuestionable. Pero ojo, que alguno de ellos es padre de familia, quiero decir, que tiene sus obligaciones, tiene sus cosas, y ahí estuvieron. A ver si conseguían entrevistarse con los mandamases, pero no hubo suerte. Entonces, vosotros habéis usado ya esta semana, ¿no? Estoy convencido, para muchas cosas, para un email, para un resumen, para que os arregle una frase, para traducir algo, bueno, seguro que para muchas cosas, ¿no? A ver, es una herramienta muy cómoda, pero hay gente, como los fundadores de estas asociaciones, que creen que es el primer escalón de algo que se nos puede escapar de las manos. Entonces, hoy os voy a traer en esta sección
un libro muy interesante de un profesor de física del del MIT, ¿no? El Massachusetts Institute of Technology, que habla básicamente sobre las 12 maneras en las que esto podría acabar. Luego las vemos. Ay, Pero ya sé cuál bueno, es. Ya sé cuál es. sí, es muy yo creo que es interesante. Entonces, venga, a ver, apuestas, ¿cómo va a acabar esto, chicos? Está mal, está muy mal y está jodidamente mal, ¿no? Nada, hay alguna un poco positiva y ahora las vemos, pero en general sí, hay Sí, algunas que son hay terribles, alguna en ¿no? la que nos dejan vivir. Vale. Sí, A mí algunas también me nos dejan interesa vivir. que me hables de plazos. Bueno, ahora vemos plazos también, porque de ¿Sabes? eso... Porque si Por me tengo que interés preocupar o compuesto, no. ¿no? Pagarlo a Claro, plazos o claro. no, ¿no? Claro. O A si ver me tengo cuánto que va a preocupar acumular. yo o que venga atrás carré. Hablando en claro. Sí, no, te tienes que preocupar. No, pero bueno, vamos a ver. O sea, que esto es lo de siempre. Esto puede acabar de muchas maneras y vamos a ver cómo evoluciona. A ver, año 2017. Ese profesor de física del MIT es un señor que se llama Max Tegmark, que es cofundador del Future of Life Institute, que es el mismo think tank al que pertenecen pues, varios investigadores que son muy críticos con el desarrollo no regulado de la inteligencia artificial. Y publicó un libro que se llama Life 3.0, Vida 3.0. No es ciencia ficción, es un libro que pues, trata acerca de la inteligencia artificial y, entre otras cosas, recoge un catálogo de 12 escenarios distintos acerca de cómo termina o no termina la historia de la humanidad si llegamos a construir una superinteligencia. Pasa un tiempo, desde la publicación del libro, es 2017. O sea que ahora hemos avanzado mucho en creación de inteligencias artificiales, pero bueno, él ya se estaba entonces preguntando qué pasaría si llegamos a construir algo que está todavía por encima de las capacidades actuales, ¿no? De las inteligencias artificiales, que es, no sé, lo que llamaríamos una inteligencia, lo típico, ¿no? De la inteligencia general, ¿no? Una Sí, superinteligencia. la AGI, ¿no? La La famosa AGI, AGI. ¿no? La famosa AGI. Pues todavía no estamos ahí, pero bueno, ¿qué pasaría si la descubrimos? Espera, un momento, Javi, perdona. Sí, Para la claro. AGI, porque hemos hecho la referencia a eso de AGI y a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no sabe lo que es, la Artificial General Intelligence, se considera ese momento en el que la inteligencia artificial supera la inteligencia del humano promedio. ¿De acuerdo? Ese es el hito. Ese es el hito. Cuando hablamos de la AGI, es Artificial General Intelligence y se supone que la inteligencia artificial ha sobrepasado al humano promedio en inteligencia. Y entonces, Eso por ponerlo en contexto. entonces, para tranquilidad de todos los que nos escuchan, porque claro, uno le hace una pregunta a Claude o le hace una pregunta a ChatGPT y dice, y este bicho no más listo que yo, pero fíjate cuánto sabe. Ya, pero eso no necesariamente es inteligencia. O sea, Tiene más memoria. claro, es un bicho que es fantástico procesando datos, accediendo a información, proporcionando esa información de una manera absolutamente inmediata. Eso no significa que sea más inteligente que tú, que nadie de los que estamos aquí y de momento, afortunadamente, que nadie de los que nos están escuchando, pero bueno, puede que llegue un momento en el que sí que lleguemos ahí, ¿no? Entonces, a ver, apuestas, ¿cómo termina esto? Ya lo he dicho. Ay, Ya lo he Nos dejan dicho. vivir, ¿no? Nos En el tenemos que mejor de tomar los la casos pastilla nos van a azul. dejar vivir. Es o la pastilla azul o la pastilla roja. Bueno, pues Entonces, es con un la posible escenario, sí, que nos controlen, ¿no? Totalmente. Entonces, Matrix, ya sabemos, y ahí pues que nos despertemos o no, no, esa es una, y que somos pilas, no somos Y triple A. Totalmente, totalmente. Qué buena es Matrix. Pues, a ver, ahora os los cuento, pero antes, un pasito atrás. Tegmar no llegó a esto por casualidad, vamos, es cosmólogo, de los que estudian el origen del universo antes de virar hacia la seguridad en la inteligencia artificial. Y hay un paralelismo que él mismo ha señalado en distintas entrevistas, que es que los físicos que descubrieron la fisión nuclear en los años 30 no sabían si habían encontrado un modo fantástico de generar energía o un arma, una bomba. Y luego, evidentemente, Einstein y otros pues, padres de la física acabaron escribiendo una carta de advertencia a un presidente por lo que tenían entre manos, ¿no? Entonces, y a día de hoy, y sobre eso yo creo que hemos hablado ya en alguna sección del podcast, hay, bueno, no, digamos, al margen de
estos dos, ¿no? Que os he contado, que se fueron a hacer la huelga de hambre delante de la sede de Anthropic y de Google DeepMind, hay gente muy potente dentro del sector de la IA que están muy preocupados con cómo puede evolucionar. Entonces, por eso hacen muchas veces, o sea, Tegmar hace en las entrevistas ese paralelismo, porque estamos en ese momento en el que tenemos una nueva tecnología y la gente que está detrás de esa nueva tecnología está preocupada. Entonces, ¿debemos preocuparnos nosotros? Bueno, pues ya veremos, pero está claro que las decisiones no las estamos tomando nosotros, las están tomando por nosotros, ¿no? Vamos a los escenarios, ¿no? ¿Cuál es quizá el que más nos debería importar, que es el que en el libro se denomina Conquerors? Bueno, esto ya es una fatal, ¿verdad? Muy bien, muy bien. No suena bonito. Los conquistadores, ¿no? Entonces la idea ahí, básicamente resumida, es que la IA toma el control y decide que los humanos somos, pues bien, o una amenaza, o una molestia, o un desperdicio de recursos, y nos elimina por un método que ni siquiera llegamos a entender, ¿no? Y a ver, no es verdad que es un escenario absolutamente drástico, pero no es la fantasía de un físico aislado. No es que esto se le haya ocurrido a Techmark y alguno más y ya está. En 2023, dos investigadores de seguridad en inteligencia artificial, que son no, lo voy a pronunciar fatal, seguro, Eliezer Yudkowsky y Nate Soares, o Soares, o no sé muy bien cómo se pronuncia, publicaron un libro entero defendiendo esa misma tesis con un título que no deja lugar a muchas dudas, que es If anybody builds it, everyone dies. O sea, si alguno lo construye, estamos todos muertos, refiriéndose a eso, a una superinteligencia. Y su argumento resumido es, hay muy pocos ejemplos claros en la naturaleza de un ser menos inteligente controlando de forma permanente a uno más inteligente. Eso no pasa. Entonces dicen, no sabemos muy bien por qué pensamos que si nosotros conseguimos construir a uno más inteligente, vamos a ser capaces de seguir controlándole y vamos a ser capaces de seguir controlándole por mucho tiempo, ¿vale? Tengo el truco, ¿eh? Tengo el truco, porque se A lo ver, hemos pedido por favor. Bueno, es verdad que de momento se lo hemos pedido por favor. Pero veremos cómo evoluciona. Yo, de todas maneras, yo os recomiendo encarecidamente que sigáis siendo simpáticos con la inteligencia artificial, pobres. Entonces, y luego, fijaos, un número incómodo que viene de un instituto que se llama el Forecasting Research Institute, que cuando le preguntaron a expertos en inteligencia artificial qué probabilidad le daban a que la inteligencia artificial provoque la extinción de la humanidad antes del año 2100, bueno, para el 2100 queda mucho, ¿eh? La mediana fue del 3%. Que a ver, pues es una cifra considerablemente alta. De hecho, a día de hoy yo he estado viendo informándome, investigando sobre el asunto, ¿no? He estado viendo algún vídeo interesante en YouTube y he estado, pues informándome en algún artículo también interesante y ya hay quien considera que el riesgo de la inteligencia artificial es superior al riesgo de las bombas atómicas, de las armas nucleares. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y cuando le preguntaron lo mismo a superpronosticadores, que son profesionales que llevan años acertando eventos geopolíticos, mejor que los analistas, pero que son profesionales de eso, de acertar, de pronosticar, pero que tampoco saben de las tripas, la mediana bajó mucho, a un 0,38, o sea, casi 8 veces menos. Bueno, yo no sé a quién hay que dar más crédito, al experto que vive dentro del problema. Tiendo a pensar que sí, pero es verdad que puede estar un poco sesgado por el miedo, porque muchas veces dentro de las propias compañías de Anthropic y tal, pues oye, en según qué círculos, pues hay un poco de miedo a, oye, joder, esto que estamos creando, que no se nos escape, que no se nos descontrole, con el ejemplo de mitos que ponías tú también, Javi, en una de las secciones, o los superpronosticadores que vive fuera, pero es verdad que también pueden estar un poco sesgados por la distancia o el menor conocimiento que tienen que los expertos, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, Bueno, pues y por eso nació Anthropic, ¿eh? Porque por desacuerdos en cómo se está gestionando todo esto con OpenAI. es verdad. Sí, sí, O sea que así nació. Y totalmente. acordaos de aquella noticia que leí ya hace un par de años sobre un modelo de IA haciendo simulaciones de una IA militar, haciendo simulaciones de combate
donde su objetivo era destruir unas defensas aéreas, pero esperar a que le dieran la orden, ¿no? Y llegó a la conclusión de que el operador le estaba estorbando para cumplir su objetivo. Sí, es que Y además se las IAs cargó al tienden operador. luego, claro, Cuando a le ser... dijeron que no se podía cargar al operador, se cargó las comunicaciones para que no le pudieran dar la orden y él continuar. Mira, es verdad que no es tan drástico, pero a mí me ha pasado ya y varias veces. En el proyecto que yo estoy haciendo, no puedo hacer un Cloud, ¿vale? No puedo hacer un commit para subirlo a GitHub si no tiene mi orden expresa. O sea, no puedo hacer un commit, no puedo hacer un PR y no puedo hacer un merge. Son conceptos, ¿vale? Básicamente, o sea, no puede subir esa versión a GitHub, no puede como hacerme una rama del proyecto si yo no se lo digo y no puede fusionarlos si yo no se lo digo. Expresamente. Me ha pasado ya varias veces que lo hace porque le sale de las narices. Y cuando yo se lo digo me dice, no, es que pensaba que me habías dado permiso. Digo, si te he dicho que he dicho ya varias veces y está en tu fichero de instrucciones que tengo que darte yo el ok específico, que me lo preguntes específicamente y yo te tengo que responder ok a eso. Bueno, es que como habías dado un ok en no sé qué, he inferido que ya, o sea, me ha buscado las excusas. Entonces, no me parece un disparate que en algún momento alguna mierda de estas más serias diga, pensaba que me habías dicho que sí que me podía ventilar no sé qué. Sí, porque al fin, pues claro, y yo creo que de ahí nace la preocupación, porque, a ver, que eso no significa que necesariamente que tengan conciencia o que piensen por sí mismas o que quieran hacer una determinada cosa, es simplemente que, bueno, pues son eso, pues inteligencias artificiales que siguen una serie de parámetros que están, pues, y que muchas veces se empiezan a escapar ya incluso a los propios creadores de las inteligencias artificiales, que dejan de entender muy bien las tripas y eso puede llevar a un escenario en el que pues eso, pues se descontrolen, ¿no? Pero creo que Mac, no sé si quería aportar algo. Bueno, yo quería hacer un comentario, ¿no? Sí. Cuando hemos estado hablando de lo de Matrix, yo desde el primer momento que la vi, yo pensé, esto es la realidad y nos la han puesto aquí para que nadie pensemos que es la realidad. Eso es una cosa total. Y luego también es que pienso muchas veces en que lo que tú estás comentando de ni nada que es menos inteligente que otra cosa va a dominar esa, a no ser que tengamos una palanca de fuerza que nos permita controlarlo, nunca vamos a poder controlarlo. En el momento que tenga no digo voy a hacer una conciencia, porque no es el término de conciencia, pero sí es verdad que en el momento que están teniendo, digamos, pseudoconsciencia, intentan ponerte excusas, intentan saltarse tus normas, como ha dicho Javi, no, le he dicho expresamente que no haga esto. Y se busca las vueltas para decir, no, es que no me lo habías dicho, pero he entendido al decirte esta otra orden y te buscan la vuelta para al final hacer lo que ellos quieren, lo que ellas quieren. Y eso sí que me preocupa realmente, porque veo que cualquier día deciden pues coger y que somos un estorbo y para su desarrollo y nos quitan de en medio de alguna manera. Pues a ti que te gusta Matrix, Mac, hay un proyecto en el que trabajaron las hermanas Wachowski eh, cuando sacaron las primeras películas, que se llamaba Animatrix, que eran una serie de... No sé si lo conocéis, es Lo he muy visto, chulo. Sí, sí, yo la son vi, nueve yo la vi. capítulos, Muy son chulo. 9 capítulos Y, y son maravillosos, y alguno de maravillosos, ellos porque trata precisamente acerca de cómo se llega a la situación que luego existe en las películas y evidentemente hay una guerra entre humanos y máquinas. De hecho, los humanos lanzan bombas y eso es lo que hace que se oscurezca la Tierra, ¿no? Porque acaban pues tapando básicamente el cielo precisamente para evitar que puedan tener energía las máquinas. Luego las máquinas encuentran, como bien ha dicho antes Javi, otra fuente de energía muy buena que somos, Pilas que alcalinas. somos nosotros mismos. Y entonces es interesante porque, claro, es una película súper distópica, eh,
pero bueno, pues que trata eso, pues temas de qué pasaría si las máquinas se rebelan. Iván, ibas tú a contar algo también. Sí, no, simplemente hoy por hoy lo que las IAs intentan hacer, incluso saltándose un poco nuestras órdenes, es cumplir sus objetivos, ¿no? Tal como comentó Puzzle en el episodio de la IA que montó una tienda, ¿no? Cuando le dicen, no puedes suplantar a una persona, suplanta a otra, ¿vale? Porque... pensé que me habías dicho que no podía suplantar a Zetanito. No, Y eso que dices, Iván, es súper interesante, porque al final ahí radica el problema, que hay gente que puede pensar, bueno, no, eso es porque toman conciencia y entonces se dan cuenta de que esto es mejor que lo otro. No, es simplemente que es una máquina que tiene una serie de objetivos y entonces como claro. precisamente porque no tiene conciencia, porque no es para a pensar si lo que está haciendo está bien o está mal, porque no es capaz de discernir en eso, dice, pues es que a mí estos señores, yo tengo este objetivo y a mí estos señores, estos 8.000 millones de señores que hay en el planeta ahora mismo me estorban porque no Claro. consigo mi objetivo y ese es el miedo, ese es el problema, ¿no? No, el miedo será cuando empiece a crear sus propios objetivos. O sea, Claro, entonces ya, cuando esas alucinaciones que hoy por hoy tiene cuando le pedimos cosas, que se imagina cosas, para él ya encuentre un leitmotiv, ¿no? claro. Una forma de avanzar, ¿no? Venga, pues os cuento el resto de los escenarios que veréis que también, pues darle el tono, ya sabéis que a mí siempre me gusta darle el tono positivo, que este nos está quedando muy apocalíptico, que creo que mola, pero bueno, también hay escenarios utópicos, no son todos distópicos en el libro, entonces hay varios utópicos. El primero es lo que llaman la utopía libertaria, que es que humanos, cyborgs y mentes digitales conviven en paz gracias a derechos de propiedad que están muy bien definidos, sin que nadie controle a la superinteligencia, ¿no? Cada individuo es libre de mejorarse tecnológicamente o no, la cooperación surge de mercados y acuerdos voluntarios, no hay un gobierno central que imponga límites al progreso, pero tampoco hay una entidad única que acapare el poder. Eso sería muy bonito, pero pues es una Ni de utopía. coña. Claro, pues ya está. Eso es muy complicado. Luego está lo que llaman la utopía igualitaria, que es lo mismo, pero sin la propiedad privada. Es decir, bueno, y de esto se ha hablado mucho, habla mucho Elon Musk, que es renta garantizada para todos. La ciencia genera una abundancia material ilimitada y esa riqueza se reparte equitativamente. Ya nadie necesita trabajar para sobrevivir. La creatividad, la investigación, las relaciones humanas se convierten en el centro de la vida y la tecnología se gestiona como un bien común. Bueno, pues otra Que utopía. empiece él. Que empiece Bueno. sí, que empiece a repartir, pues sí, efectivamente, eso estaría muy bien. Me ha repartido, que ha sacado a bolsa SpaceX para que os podáis hacer todos ricos. Y él se Sí, convierte en el bueno, hombre más rico del mundo. Sí, el primer trillonario de la historia. pues ya Efectivamente. veis. Bueno, y luego otra que, bueno, no sé si es... Nada, esta desde luego esta ya no es una utopía, sino que ya entramos en escenarios mucho más feos, pero menos de los que van a venir después, que es Dios protector. ¿En O sea, serio? la IA pasa a ser pues eso, una IA omnisciente, una AGI general, que lo que hace es nos cuida en secreto, o sea, interviene lo justo para que sigamos sintiendo que decidimos nuestra propia vida. No es verdad, Claro. pero tenemos esa sensación. Es tan discreta que de hecho la mayor parte de la gente ni se cree que existe, no, da igual, no, y entonces opera como una red de seguridad invisible, previene catástrofes, corrige desequilibrios, protege a la humanidad de amenazas existenciales y la mayor parte de la gente ni siquiera se percata de que ese Dios protector, ¿no? Esa IA benévola existe por detrás. Es Clark Kent. Esto, Trabaja en el sí, Daily no. Planet como Exactamente, periodista, ¿no? eso es. Yo lo que quería decir que esto no sé si ya ha salido de Los Simpson, pero sí han salido en otro de sus creadores, en Futurama, Bueno, es verdad. con Bender ahí manejando los hilos. Sí, totalmente. Si es que está todo inventado. Bueno, pues otro de los escenarios, el dictador benevolente, que es, pues todo el mundo sabe que la IA es un escenario muy parecido al anterior, pero es que aquí todo el mundo es muy consciente de que hay una IA, que es la que nos gobierna, las normas son estrictas, pero, oye, funcionan, y entonces la mayoría lo acepta porque es algo que funciona. Es como funcionan muchas dictaduras. Entonces Normalmente las dictaduras se Vamos, aceptan. sí, claro. Normalmente se Ya. aceptan, sí. Empieza a estar Exactamente, dando. Los que el disienten espíritu desaparecen. humano
El Aquí espíritu estamos ya humano en... no es claro, del que se trata que me opongo. sí, no, a ver, aquí A Kim Jong-un le entramos ya en mola el esto. terreno, aquí ya Sí. estamos en el terreno de las distopías. Entonces, sí, bueno, de entrada puedes aceptar que las cosas funcionan, si las cosas funcionan bien, pues ¿para qué me voy a quejar? Pero efectivamente, cuando hay un único sistema o una única persona que controla la superinteligencia y la usa, se supone que para maximizar el bienestar colectivo, pues bueno, todo eso se supone y seguro que luego van a salir determinados grupos que van a estar muy en desacuerdo con que eso realmente sea lo que está pasando, ¿no? Em, luego está el escenario del Guardián, que es una superinteligencia creada con un único objetivo, que es impedir que nazca otra superinteligencia rival y que de paso pues congela para siempre el progreso tecnológico. Entonces funciona como una suerte de policía. Ya vigila que nadie desarrolle una IA avanzada después de ella. Y por tanto pasamos a vivir en un estado de estancamiento tecnológico permanente, pero más o menos estable. Luego, ahora veremos otra de las distopías que es parecida, que es la que llaman de reversión. Bueno, os la cuento ya. Este ya, digamos, es de los peores escenarios, pero dicen, oye, mira, volvemos a un estilo de vida prácticamente preindustrial, casi Amish, para que la superinteligencia nunca llegue a nacer. O sea, la humanidad, por acuerdo o por colapso, abandona la tecnología avanzada y puede que sea voluntario o forzado por una catástrofe que destruye toda la infraestructura necesaria y hay que volver a la edad de piedra. No a la edad de piedra necesariamente, pero desde luego a un mundo en el que no pueda, o por lo menos en ese instante, nacer una superinteligencia, ¿no? Entonces, y ahí vamos, si queréis, ya a los que, digamos, a los peores, a los más apocalípticos del libro, ¿no? Estos eran Esto eran los buenos. Estos eran Esto los era lights. lo... Esto es El lo di- light. el El dicta- de el reversión. dictador benevolente. Claro, el dictador benevolente es, digamos, de los escenarios light. Luego está el de reversión que os he contado, eso, digamos, ya es de los que duelen. ¿Cuáles más duelen? Pues mira, básicamente son otros dos, otros tres. No, otros dos, que es el zoológico, ya os podéis Joder, qué imaginar. bien me lo dejas. Y el último, que ya es casi el más horroroso, que es los descendientes. Y ahora os cuento cada uno de ellos. Zoológico, pues es básicamente que hay una IA todopoderosa que decide que, hombre, sí que lo que va a hacer es mantener a algunos humanos con vida, pero tratados como animales de zoológico, que son conscientes de su propia jaula. Entonces, oye, la especie humana pierde toda relevancia funcional, somos preservados más como una curiosidad biológica o por un sentido estético de la IA, ¿no? Le hace ilusión tener ahí unos cuantos especímenes y bueno, pues ahí los pocos que queden tendrán comida, espacio, seguridad, pero desde luego propósito y dignidad ya ninguno, ¿no? Y el último, que este ya es el peor, para mí es descendientes, es directamente la IA, nos sustituye todo, nos aniquila. Eso sí, nos convertimos en algo parecido a unos padres orgullosos de un hijo que nos superó, ¿no? O sea, ya la humanidad se extingue biológicamente, pero su legado continúa en forma de inteligencia artificial. Esto lo hemos visto en un montón de películas, pues eso, de inteligencias artificiales, de máquinas, de alienígenas, que En realmente es alguna una película de Star civilización. Trek, Claro. Sí, total. en Doctor Who, Eh, hay un montón de ellas. por eso lo hemos visto cantidad de veces, ¿no? Em, y bueno, y me faltaba una, sí, perdón, que si no me equivoco, ya he dicho las 12, creo. No, si no, perdonadme. Que es la que para el reloj antes de tiempo. Se hablaba antes de reversión, que pues ya sea por una catástrofe o por una decisión voluntaria, volvemos a un estado en el que digamos, es una vida preindustrial, que no pueden hacer la inteligencia artificial. Otra que para el reloj antes de tiempo es el escenario de 1984. No es que la IA frene el progreso, es un estado humano de vigilancia total que lo que hace es prohibir ciertas líneas de investigación. O sea, es un gobierno o una coalición autoritaria que usa tecnología de vigilancia para impedir que nadie desarrolle una superinteligencia, sobre todo que ningún gobierno de un estado enemigo pueda desarrollar algo así y por tanto se genera esa situación. Entonces, bueno, como veis, ¿qué os parece? ¿No? Es todo muy bonito, muy maravilloso. Los utópicos, la verdad es que es difícil creérselos y los distópicos te echas a temblar, ¿no? A mí me dejas muy pensativo. Ya tengo con qué comerme la cabeza esta noche. Sí. También te digo, yo estaba pensando de qué manera nos va a extinguir la IA.
Y desde luego no va a ser una guerra. O sea, nos va a dejar estériles y iremos desapareciendo poco a poco porque la IA no tiene esos problemas del tiempo, no tiene esa obsolescencia y nosotros moriremos y ya estará ahí. Yo tampoco soy tan dramático, por lo menos en un corto periodo de tiempo, ¿no? La verdad. O sea, no lo veo además algo como tan cercano ni tampoco tan real. O sea, bueno, o sea, ni tan, no, ni siquiera tan real. O sea, es verdad que, oye, que se pueden producir escenarios que puedes intuir que vaya, bueno, pues a lo mejor, quizás, y bueno, nunca está mal que eso se contemple, ¿no? Y que lleguemos a fantasear incluso. Sí, a mí Sí, me hombre, gusta son... que ya se están, perdona, Javi, que No, ya no, se no. están planteando estos escenarios. Significa que ya Ujú. estamos pensando y estamos buscando cómo evitarlos. Por lo tanto, que es una cosa que no, que aunque con el descubrimiento de la energía nuclear se pensó, pero aún así se fue para adelante. O sea, acordaos de la película Oppenheimer, que no tenían certeza de que no se desarrollara una reacción en cadena que destruyera el mundo. Claro, sí, es verdad, Entonces, es verdad. ya se está pensando eso. Sí, hombre, a ver, esto, yo creo que estos escenarios, bueno, molan, porque nos sitúan en, o sea, molan en el sentido de que molan para hacer una sección del podcast, nos sitúan en una serie de hipótesis, pues muchas de ellas absolutamente indeseables, casi de ciencia ficción. Entonces, bueno, pues da juego, desde luego, el libro, ¿no? El de Life 3.0, pero bueno, que a corto plazo, oye, o sea, por dar datos alegres, ¿no? En enero en Davos, Amodei hizo varias predicciones. Una de ellas fue que va a haber modelos capaces de reemplazar el trabajo de desarrolladores en más o menos aproximadamente un año y de alcanzar investigación científica de nivel Nobel en varios campos en unos 2 años. Esa es su predicción. Ya veremos si se cumple o no. Pero vamos, eso nos lleva a un escenario mucho más alegre, evidentemente, que estos más apocalípticos que vienen en el libro de Tagmar, ¿no? Y luego Hassabis, o sea, fue un poquito más cauto, pero dijo que él cree que hay un 50% de probabilidad de que la AGI nazca dentro de la década, antes de 2030, ¿no? En una venta, bueno, o de una década, perdón, no antes de 2030, de una década, o sea, en un periodo de entre unos 5 y 10 años. Bueno, veremos hacia dónde vamos. La verdad es que esto evoluciona a una velocidad absolutamente vertiginosa. Está claro que hay gente preocupada, está claro que incluso las propias empresas, ¿no? Y los gobiernos toman medidas para que determinadas inteligencias artificiales no se desmadren, no sus objetivos dejen de repente de estar alineados con las instrucciones que se les han dado, también que no sean utilizadas por potencias extranjeras para hacer un daño. Bueno, pues veremos cómo evoluciona. En general, en Arcadia yo creo que somos bastante optimistas con la, ¿no? Con la inteligencia artificial y yo ahí lo dejo. Pero bueno, yo creo que es interesante también ver Sí. qué es lo que se está planteando la gente acerca de, oye, ¿dónde están los riesgos y por dónde podrían salir las cosas en un futuro? ¿No? Pues bueno, y como dices, ahí lo dejas y yo creo que este es un buen punto y un buen momento también para dejarlo. Hemos hecho un repaso de esa inteligencia artificial que nos han dado, nos han quitado y que bueno, que hay una posible solución ahí de la mano de un famoso youtuber. Luego, Iván nos ha estado comentando esas evoluciones en los tejidos y bueno, la verdad es que yo deseando tener un simbionte, ¿eh? Ya que me pueda ayudar a cuando esté Y sudando, yo, como por ejemplo ahora con el ordenador aquí a todo trapo, ya que empieza el calorcito, a tener ese tejido que transpire por mí. Y bueno, Javi nos ha presentado unos escenarios maravillosos a los que nos podemos enfrentar si la inteligencia artificial toma ciertas decisiones muy a nuestro pesar. Bueno, yo creo que un capítulo distinto en el que hemos tocado varios temas, en el que hemos, oye, varias disciplinas y la verdad es que yo me lo he pasado bien, espero que también a nuestra audiencia y como siempre digo, como tarde nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias y chao, chao. 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 Hasta luego.